Bienvenidos a Tinta, Libros y Tinieblas. Aquí leemos lo que otros prefieren ignorar. Comenzamos. Como ya lo sabemos, señores, y a diario se lo repito de diferentes maneras, algunas lecturas no vienen a entretenerte, no vienen a hacerte pasar un rato agradable, no vienen a darte, digamos, un monstruo con colmillos ni un susto barato. Hay libros que son otra cosa, libros que se sienten como si alguien los hubiera escrito con fiebre o con miedo, o digamos con la certeza de que estaban mirando algo que ningún humano debería de mirar. Y hoy, pues, no vamos a hablar de un libro normal. El día de hoy vamos a hablar de un nombre que se volvió leyenda, de un objeto que aparece una y otra vez dentro del terror como si fuera una llave que abre cosas que no tendrían que abrirse. Bienvenidos y buenas noches. Esto es Tinta, Libros y Tinieblas. Mi nombre, como ya lo saben, es Gardré Cabrera y el día de hoy vamos a hablar del Necronomicon, del señor Lovecraft. La edición que tengo en mis manos es una reimpresión del 2023, publicada bajo el sello de Mirlo, de Editores Mexicanos Unidos. Es un libro de 207 páginas con ilustraciones de Raquel Labrador y un prólogo del señor Alberto Chimal. Y desde la portada pues se nota que no es un libro que intente verse bonito. Se ve como un artefacto, como si no fuera una historia, sino un objeto con intención. Y pues bueno, antes de que alguien empiece con lo típico de el Necronomicon no existe. Sí existe, pero no como libro real, sino como un objeto histórico, ¿saben? Como un manuscrito perdido. Lovecraft lo inventó, lo creó desde ceros, pero aquí viene lo verdaderamente cabrón. Lo inventó tan bien, pero también con tantos detalles, con tanta historia falsa, que el mundo terminó creyéndolo. Y ese pues es el primer golpe de Lovecraft. No necesita convencerte con pruebas, te mete una idea en la cabeza y hace que se sienta antigua, que se sienta prohibida, que se sienta real, porque el Necronomicon no es famoso por lo que cuenta, sino por lo que representa. Digamos que representa la idea de que hay conocimientos que no deberían existir. Hay verdades que no fueron hechas para nosotros. Hay cosas que si las lees y las entiendes, si las miras demasiado tiempo, te van a romper. Y por eso Lovecraft no es un terror como el que la mayoría conoce. Lovecraft no te persigue con un asesino, no te encierra en una casa embrujada, no te mete un demonio que se aparece en la noche. Lovecraft hace algo más cruel, mucho más. Te muestra, digamos, un universo inmenso y te deja claro y viendo que el ser humano es insignificante, que no es nada. No somos el centro, no somos especiales, no somos importantes, vaya. Somos una casualidad respirando en un rincón del cosmos, creyéndonos grandes, mientras allá afuera existen cosas tan antiguas, tan enormes, tan incomprensibles, que ni siquiera nos considerarían enemigos. Y eso, señores, eso, en el fondo, es lo que más duele, el horror cósmico. No se trata de monstruos, se trata de insignificancia. Se trata de entender que si algo quiere destruirte, pues no lo va a hacer por odio. Lo va a hacer porque estás en medio, porque le estorbas. Como cuando tú pisas a una hormiga sin darte cuenta. Así, tal cual. El Necronomicon, dentro del universo de Lovecraft, pues es un libro prohibido por excelencia.
un texto, digamos, atribuido a Abdul al-Hashred, espero pronunciarlo bien, el árabe loco, donde supuestamente se reúnen secretos que no deberían haber sido escritos. Rituales, nombres, invocaciones, entidades, cosas que no son demonios, porque esto no es religión, esto es peor, esto es universo. Y por eso, cuando aparece el Necronomicon en las historias, pues no se siente, digamos, como un libro maldito, tipo película. Se siente, pues, como una infección. Alguien lo encuentra, alguien lo lee, y desde ese momento ya no hay regreso. Porque el problema no es que el libro tenga magia, el problema es que el libro tiene conocimiento. Y el conocimiento en Lovecraft es un castigo. Entre más sabes, más te acercas al abismo. Entre, digamos, más entidades, más te das cuenta de que estabas mejor ignorando. Y cuando llegas al punto donde ya viste demasiado, pues no hay una cura. Solo queda volverte loco. O peor, seguir cuerdo, pero con la certeza de que el mundo pues es una vil mentira, frágil, y que debajo de esa mentira hay algo esperando. Este libro reúne relatos y fragmentos que forman parte de esa mitología oscura que Lovecraft creó, donde digamos que los nombres se repiten como si fueran señales. Ahí tienen a Cthulhu, a Yog-Sothoth, a Azathoth, en fin, nombres que no se sienten como personajes, se sienten como fuerzas, como digamos si fueran leyes. Y allí está lo perturbador en Lovecraft. No se pelea contra eso, no se gana, no hay final heroico. Lo máximo que puedes hacer es sobrevivir con el trauma, y a veces ni eso. A veces tienes que sobrevivir físicamente, pero ya no eres tú, porque Lovecraft escribe como si la mente humana fuera un vidrio frágil, un vidrio que se puede romper con una sola imagen, con un solo descubrimiento, con una sola verdad. Y esa verdad pues suele ser simple pero insoportable. Hay cosas allá afuera, siempre lo han estado y siempre van a estar, y nosotros las ignoramos, y además de eso no significamos nada para eso. Por eso este libro no se siente como una lectura de terror, ¿sabes? Se siente como una experiencia de incomodidad mental. Así tal cual, como una paranoia elegantísima, como si el autor te estuviera susurrando: no busques demasiado, porque si buscas vas a encontrar. Y esta edición pues tiene algo que la vuelve todavía más pesada. Las ilustraciones de la señorita Raquel Labrador no son ilustraciones para verse bonitas, no son dibujitos de adorno, se sienten como símbolos, como páginas, digamos, de culto, como representaciones de algo que no puedes describir con palabras normales, ¿saben? Porque esa es otra cosa de Lovecraft. Sus criaturas casi nunca se pueden describir bien. No porque el autor, digamos, que no te las describa bien o no pueda, sino porque lo que está describiendo no cabe en el lenguaje humano. Entonces Lovecraft usa una herramienta todavía más perturbadora: la insinuación. Te dice lo suficiente para que tu mente haga el resto, y tu mente pues siempre es demasiado cruel. Por eso el Necronomicon se volvió tan grande, porque no se quedó dentro de un libro, se salió, se convirtió en referencia cultural, en símbolo, en obsesión.
Y pues hay gente que de verdad lo busca, hay gente que lo cree, que cree que existe, hay gente que cree que si lo consigue pues va a obtener un poder absoluto o secretos o verdades, pero lo que único que obtendría si fuera real sería lo mismo que obtienen los personajes del libro, la destrucción de su mente. ¿Por qué? Porque el Necronomicon no es un libro, digamos, para hacerte sentir fuerte. Es un libro para recordarte que no eres nada. Y eso es lo que hace que Lovecraft siga vigente. Porque, vaya, no le teme al ego humano. Lo aplasta durísimo. Este libro no es para quien quiere historias rápidas, entretenidas, no es para quien quiere acción, no es para quien quiere algo ligero para pasar el rato, es para quien disfruta el terror como idea, como filosofía, como golpe existencial, para quien quiere leer algo que no te deja con miedo infantil, ¿saben? Sino más bien con una incomodidad muy adulta, esa sensación de que el mundo está sostenido por alfileres y que si alguien los mueve, todo deja de existir, todo se cae. Y cuando terminas el Necronomicon, pues no terminas contento, no terminas emocionado, terminas con algo raro dentro de ti, como si te hubieran contado un secreto que no querías saber. Como digamos si hubieras mirado un símbolo demasiado tiempo, como si el libro no se hubiera quedado en tus manos, sino que se hubiera más bien quedado en tu cabeza. Y esa, señores, es la verdadera maldición de Lovecraft. No es que te asuste, es que te cambia el panorama completo, la forma, digamos, de mirar el mundo. Porque después de leerlo ya no ves el cielo igual, ya no ves la noche igual, ya no ves el silencio igual, porque ahora sabes que lo desconocido no es un misterioso, no es algo misterioso, perdón. Lo desconocido es peligroso. Esto, señores, fue Tinta, Libros y Tinieblas. Mi nombre ya lo saben, es Gardré Cabrera, y recuerda, hay lecturas que cierras y se te olvidan, y hay otras que se quedan contigo como si hubieras abierto algo que no deberías de haber abierto, y desde ese momento algo allá afuera, algo ya sabe pronunciar tu nombre, tu maldito nombre. Ya no eres anónimo. Muchas gracias por haberme acompañado en este mundo de pesadillas escritas.